Bien, pues para continuar con el programa en tiempo y forma y por respeto a nuestros ponentes, este simposio que sigue es muy especial. Quiero comentarlo aquí en corto porque eh, dos de los médicos, amigos, maestros que están aquí, lo quiero decir públicamente. Recordaba ayer el doctor Pedro Gutiérrez que el primer foro de Greta fue en Jalisco, en Ajijic, en la era de la pandemia. Y gracias a él estamos aquí, se los digo. Porque se iba a cancelar. ¿Te acuerdas, Humberto? Se iba a cancelar y Pedro creyó. Innovamos, y Gaby también estuvo en ese foro. Innovamos, hicimos híbrido. No pudieron nuestros maestros distinguidos incluso. Tuvimos que nombrarlos, empezamos ahí, ¿verdad, doctor? Pedro, y muchas gracias. Quiero dar un aplauso al doctor Pedro, la verdad, porque... Y luego, no el 1-2, y la doctora Gaby Borrallo, amiga mía, maestra, compañera de batallas, de todo, como presidenta de ANCAM, ya me acuerdo que me dijo, Héctor, vamos a hacer el registro. Y apoyó y salió Rita. Y apoyó Greta y está aquí con nosotros también. Un aplauso a la doctora Gaby también porque siempre lo hemos reconocido, son miembros, fundadores, etcétera. Entonces, voy a dejar a la doctora Gaby Borrallo y quiero adelantar, fíjense que es el profesionalismo. Yo por omisión al doctor Pedro no le aclaré bien esta charla. Y ayer me dijo en la noche, Héctor, ¿qué hacemos? Doctor, por favor. Y nos va a dar la charla de eco con hipertensión. Muchas gracias. Y a los panelistas, si ya están conectados, ahorita la doctora Gaby Rayo los va a presentar. La doctora Gaby, te doy la palabra, por favor. Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí. Felicitar a Greta, que ha avanzado mucho y que hoy es el grupo asesor del gobierno federal. Y me da muchísimo gusto, Héctor. Esta mañana la doctora Patty Clark, que estuvo ayer, se fue encantada de conocer de primera mano a Greta y seguramente para todo lo que tenga que ver en las decisiones de política de gobierno, ella va a recurrir a Greta. Y bueno, ¿qué puedo decir de mi querido amigo Pedro Gutiérrez? Que lo conocí cuando yo entraba a cardiología hace ya varios años, pero una figura de liderazgo en la cardiología, alguien que estaba en la ANCAM como presidente. Su currículum es muy extenso, pero es una autoridad moral en la cardiología y es una autoridad en eco. Así es de que este tema, cambios ecocardiográficos en la hipertensión, ¿quién mejor que Pedro Gutiérrez para presentarnos? Y bueno, está la doctora Fabiola Pasos, que va a estar aquí con nosotros como panelista, y a la distancia la doctora Alejandra Madrid, el doctor Juan Carlos de Anda, que también él ha hecho una gran tarea en especialidades siglo XXI, y Fernando Reyes, también de Guadalajara, cardiólogo reconocido, y que también ha estado muy de la mano con Greta. Así es de que, Pedro, ya no te quito minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Gaby, por la presentación. Lo bueno de estar entre amigos es que justamente pasan este tipo de situaciones. Lo que voy a poner a consideración de ustedes en los siguientes minutos es aspectos básicos, pero muy importantes en la práctica cardiológica y no cardiológica, es decir, médicos de primer contacto, médicos internistas, que debemos de tener esa ayuda de la imagen ecográfica en pacientes con hipertensión, que es lo que nos tiene aquí esta mañana. La ecografía es una técnica de imagen no invasiva, accesible, reproducible, disponible, que nos permite evaluar el estado de la función ventricular. La función ventricular es la área más estudiada en cualquier laboratorio de ecografía. Si nosotros hacemos un análisis de cuál es la solicitud más recurrente, todo el mundo quiere saber cómo está la función ventricular. Y la razón es obvia, pues es un predictor de morbimortalidad. La función ventricular tiene algunas limitaciones que no son del momento de importante en términos de pronóstico.
del ventrículo izquierdo de manera regional y global, y en este sentido la ecocardiografía se convierte en un método confiable y reproducible para ayudar a nuestros pacientes a estratificarlos. Como les decía, la ecocardiografía, comparada con otras técnicas de imagen como resonancia, tomografía, modulación nuclear, es la técnica más utilizada por las razones que yo ya expuse. Desde el punto de vista tecnológico, ha habido un incremento en el desarrollo de las técnicas de ecocardiografía y ahora no solamente valoramos la fracción de expulsión como tal, desde el punto de vista volumétrico, sino podemos analizar la mecánica ventricular, que es un parámetro mucho más avanzado, y con las nuevas técnicas nos permite disminuir la variabilidad inter e intraobservador. Y algo muy importante, si usted le pide un ecocardiograma a un paciente hipertenso, nadie los va a criticar. Tiene indicación clase 1. Clase 1 es que siempre está indicada y nadie va a ser criticado por considerar el estudio ecocardiográfico en un paciente con hipertensión. Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a decir? Pues nos va a permitir evaluar la función sistólica, ¿no? La función sistólica es parte esencial del estudio ecocardiográfico y lo podemos hacer con ecocardiograma bidimensional o mejor aún con tridimensional. El gold estándar aceptado en la actualidad para evaluar la función ventricular es con eco tridimensional. Pero si no existe el recurso tecnológico con bidimensional, Simpson 4 y 2 cámaras se puede hacer muy bien. Y aquí, ¿qué les tienen que pedir ustedes a su ecocardiografista que les reporte? Pues cómo está la función ventricular, que calcule los volúmenes y nos diga si hay alteraciones en la contracción o no hay alteraciones en la contracción. Esta es solamente una imagen en donde es la forma como medimos nosotros el volumen diastólico, el volumen sistólico y calculamos la fracción de expulsión. Es una forma sencilla de evaluar la función sistólica y yo les decía, si tenemos eco tridimensional es mucho mejor, tiene menos variación, correlaciona más con resonancia magnética y nos da de una forma automática la máquina, los volúmenes, las fracciones de expulsión, el gasto cardíaco, el volumen latido, etcétera, etcétera. Allí les mostraba yo a ustedes unas imágenes con strain, que esta es la mecánica ventricular, que es otra variable que podemos usar cuando hablamos de función ventricular. Y noten ustedes, aquí en esta parte inferior izquierda está un mapa polar, eso es en rojo, quiere decir que todos los segmentos se están deformando de una manera sincrónica y apropiada, y abajo podemos ver que tiene un valor de menos 25.7. Con esta máquina lo normal es de menos 20 y este es de menos 25.7, está completamente normal. Entonces, tanto con el eco tridimensional como con el strain podemos considerar que este paciente tiene una función ventricular preservada, normal. A diferencia de este otro, que noten ustedes cómo el mapa polar cambió. Entonces, aunque uno no sepa de esta técnica, alcanzó a ver que no está todo en rojo, ya me está diciendo que algo está pasando con los segmentos, que no hay una contracción apropiada, y lo importante es que el strain está en menos 15. Este es altamente útil porque podemos tener un paciente hipertenso con fracción de expulsión de 60% y un strain de menos 20, que es normal, y al año de seguimiento podemos tener una fracción de expulsión de 60%, pero ahora con un strain de menos 15, lo que significa que está habiendo daño subclínico, le llamamos, ¿no? Que el paciente, a pesar de tener una fracción preservada aparentemente, la mecánica de su corazón está diciendo que algo está pasando. Eventualmente podemos tener este tipo de imágenes en el laboratorio. Vean ustedes, me gustaría que vieran la parte de arriba de la pantalla. Esa es la punta del ventrículo izquierdo. Es un paciente que nos llegó con diagnóstico de un infarto. Era hermano de un médico fuera de Guadalajara, lo envían, tiene un electrocardiograma que ellos pensaban que era un infarto. Y bueno, si hacemos aquí un consenso, estarán de acuerdo en que parece que la punta del ventrículo izquierdo no se mueve. Pero es importante ser integrales. El paciente no tuvo datos clínicos de infarto, tuvo disnea. El electrocardiograma no era de un infarto agudo y usamos algo que se llama eco realzador. Y entonces vean ustedes, lo que parecía una zona aquinética infartada, en realidad era una miocardiopatía hipertrófica apical. Entonces, nuevamente vean la bondad de la imagen. De una manera rápida, no invasiva, podemos cambiar por completo de un paciente con diagnóstico de coronariopatía a un paciente con diagnóstico de miocardiopatía.
Y en la población con hipertensión, seguramente en los registros que vengan en el futuro, vamos a encontrar que algunos pacientes están catalogados como hipertensos, que lo son, pero también tienen de fondo una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad infiltrativa, etcétera, etcétera. Quiero hacer énfasis aquí en este aspecto porque en el ecocardiograma nosotros les vamos a decir cómo está la geometría ventricular. La geometría ventricular no es otra cosa que la relación entre la masa y el volumen del ventrículo izquierdo. Y entonces hay errores inerciales o vicios inerciales en los centros de formación, donde les da por decir ventrículo izquierdo no hipertrófico, no dilatado. Y yo siempre digo, ¿por qué empiezas negando algo? Para empezar, la miocardiopatía dilatada afortunadamente es menos prevalente que una geometría normal. Y la hipertrofia también. Entonces, ¿por qué empezar negando algo si está tan fácil decir ventrículo izquierdo con diámetro normal, con masa ventricular normal? Y así nos entendemos todos y no empezamos, oye, ¿por qué me dices que no está dilatado? Ventrículo derecho no hipertrófico, no dilatado. Pues no hay que empezar hablando de lo que no hay. Usted nos manda a los pacientes para ver qué es lo que sí hay y podemos decir datos pertinentes negativos, ¿no? Entonces vean ustedes, abajo, a la izquierda de ustedes, está la geometría normal, es un ventrículo con diámetro normal, con masa ventricular normal. Y hay algo que nosotros calculamos que es el grosor relativo de pared, que no es otra cosa que la relación entre el diámetro diastólico y el grosor por 2 de la pared posterior. Entonces con eso tenemos un índice que puede ser de más de 0.42 o menos de 0.42. Si el paciente tiene un grosor relativo de pared de menos de 0.42 y si es mujer de menos de 95 gramos por metro cuadrado de masa ventricular y si es hombre de menos 115 gramos por metro cuadrado, ese es un ventrículo izquierdo de diámetro normal con masa ventricular normal. Bueno, pero si el paciente tiene esos mismos diámetros, pero el índice de grosor parietal es de más de 0.42, eso se llama remodelado concéntrico. Y es una hipertrofia concéntrica cuando el índice es de más de 0.42, con más masa de la que ya consideramos conormal, e hipertrofia excéntrica. Esa es la forma correcta de hacer nuestros reportes, de manera positiva, no negando cosas que no hay. Ahora, ¿esto tiene sentido? Claro que sí. Claro que sí tiene sentido reportar cuál es la geometría ventricular, porque noten ustedes que el hecho que el paciente tenga hipertensión arterial con masa ventricular normal tiene riesgo ya. El paciente, si tiene remodelado concéntrico, o si tiene hipertrofia excéntrica, o si tiene hipertrofia concéntrica, aumenta su riesgo. Vean ustedes, aquí están los HR para EBC, para mortalidad, si tiene cualquier tipo de remodelado. Y también tiene que ver, es un estudio de mapa, en donde vean ustedes cómo la geometría normal se asocia a presiones arteriales normales, y conforme aumenta la presión sistólica y la presión diastólica, el ventrículo se va remodelando, va cambiando su relación masa-volumen. Y vean cómo la hipertrofia concéntrica dilatada es la que se asocia a mayores niveles de presión arterial. Pero por si esta fuera poco, vean ustedes en esta curva de sobrevida cómo el hecho de tener una geometría normal le confiere al paciente mayor tiempo libre de eventos que un paciente que tiene una hipertrofia concéntrica en un miocardio, en un ventrículo izquierdo dilatado. Entonces, no es infructuoso que nosotros sepamos qué está pasando con el remodelado ventricular, puesto que en automático me dice remodelación concéntrica, hay riesgo de EBC, de infarto, de mortalidad, hipertrofia excéntrica, peor riesgo. ¿Qué hay de la función diastólica? Hablamos de la función sistólica, pero la función diastólica es altamente relevante y, como se ha dicho aquí en los días previos, es predictiva y es también indicativa de daño temprano. Y aquí es muy fácil aparentemente, pero es compleja en el concepto, porque con Doppler color nosotros y con Doppler pulsado analizamos los flujos de entrada del ventrículo izquierdo. En el pasado era muy simplista la clasificación, en donde si había un patrón de llenado normal,
se está moviendo la pantalla, pero bueno, o un patrón de llenado restrictivo o un patrón pseudo-normalizado, solamente analizando la relación E sobre A. Pero eso realmente demostró ser insuficiente. Gracias. ¿Qué les queremos decir a ustedes cuando hablamos de función diastólica? Lo único que pretendemos decirles es cómo está la presión de llenado final del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando alguien les hable de función diastólica, ustedes piensen presión de llenado final. Eso es lo que queremos decirle. Vean ustedes en esta curva azul, vemos la relación en la presión y el volumen. Y vean cómo incrementa el volumen sin incrementar de manera sustancial la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Esa es una función diastólica normal. Pero en la curva roja, vean cómo aumenta esa misma cantidad de volumen, pero a expensas de incrementar la presión diastólica final. Entonces, dejémonos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, que claro, es una clasificación que existe, pero para mí lo más importante es traducir qué les queremos decir, cómo está la presión diastólica final. Y en el pasado les decía solamente se tomaba en cuenta el patrón de llenado, pero ahora consideramos no solamente eso, sino se toma en cuenta cómo está el volumen de la aurícula izquierda, ya que aunque el paciente tenga un patrón de llenado normal, si la aurícula izquierda ya se dilató, está hablando de que el ventrículo tiene problemas para relajarse. Cómo está la presión pulmonar, eso también es un dato que debemos de considerar, y cómo está la velocidad con Doppler, la velocidad del anillo mitral. Tenemos que hacer todo este conjunto. Y ahora, aunque han cambiado últimamente las guías, en realidad con nosotros estimamos la presión de llenado. Les digo, este es el flujograma que se usa y tenemos que considerar cómo está la relación E sobre A en el flujo mitral. Si esta es menor de 0.8, si la onda es de más de 50 centímetros por segundo, hablamos que en general es una presión normal. Si es la relación E sobre A es más de 2, entonces estamos frente a un paciente que tiene una elevación de la presión del círculo final. Y en imagen y en muchos aspectos de diagnóstico, los extremos nunca son problema. Siempre vamos a saber quién está bien y quién está mal. El problema son los intermedios y la excepción, y no es la excepción la función diastólica. Pero aquí, con las técnicas de strain, vamos a poder diferenciar. Ayer les mostraba yo las curvas de contracción, reservorio y conductancia de la aurícula izquierda con strain. Entonces, cuando estamos en un grado intermedio, solamente vemos cómo está la velocidad de reservorio de la mecánica auricular izquierda. Si esta es de menos de 18, entonces el paciente tiene aumento de la presión diastólica. Si esta es de más de 18, entonces está normal. Ya para cerrar y abrir la discusión, el ecocardiograma permite evaluar pacientes con hipertensión arterial, caracteriza bien los cambios por remodelado del ventrículo izquierdo, estratifica el grado de función o disfunción diastólica y podemos detectar alteraciones funcionales y podemos en el tiempo evaluar el impacto del tratamiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pedro Gutiérrez. Están por aquí ya conectados Alejandra, me parece, Fernando. Si nos... Bueno, algo muy importante es identificar el daño órgano blanco. Y realmente yo le comentaba a Pedro cuando hicimos el PAI de hipertensión ya hace 5 años que empezamos a explorar en las unidades de medicina familiar, pues la verdad es que en los expedientes no hay ni electro, ni radiografía, mucho menos un eco. Entonces, eso es algo muy importante porque desde ahí nos determina si existe o no daño a órgano blanco. Y pues yo quisiera preguntarle si está Alejandra o Fernando, si ellos quieren hacer un comentario acerca de la presentación. Ya estamos. Y también está el doctor Juan Carlos.
Alejandra, ya has escuchado a Pedro. Como panelista, ¿cuál es tu opinión o qué quisieras resaltar del daño órgano blanco y sobre todo con el enfoque del eco en los pacientes con hipertensión? ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, gracias. Agradezco a Héctor la invitación en este excelente simposio que creo que va a ser enriquecedor para todos y a todos los organizadores. Y Pedro, Gaby, un cordial saludo. Es un gusto estar con ustedes. Pues evidentemente el daño órgano blanco y este nuevo paradigma de la evaluación de un paciente, ya no solo en la fase de hipertensión, sino en esta fase subclínica de la hipertensión, creo que va tomando mucha relevancia. Así como lo dice Pedro, nadie nos critica por pedirle a un paciente un ecocardiograma para hacer la evaluación. Yo creo que ya en estos casos, pacientes en los que tenemos una serie de factores de riesgo, vaya que tenemos muchos pacientes con síndrome metabólico, aquel paciente obeso que ya empieza con cifras de presión arterial un poco elevadas o presión, como se le llama, normal alta o prehipertensión. Estos pacientes, sin duda alguna, ya van a empezar a tener ciertas alteraciones que el ecocardiograma nos va a poder identificar claramente. Sabemos que el eco nos puede no solo dar de estos datos de deterioro de la función ventricular y como lo comentó claramente Pedro ahorita, esas alteraciones en la geometría y en la mecánica ventricular que sin duda alguna puede dar alguna sospecha ya de ese remodelado mucho antes de que empiece a generar la hipertrofia. Asimismo, estos datos incipientes de fibrosis con todas estas nuevas técnicas de strain global longitudinal que nos va a permitir también hacer una evaluación mucho más, con mucha más antelación antes de que se presente el daño miocárdico. Entonces, sí, sin duda yo creo que estos datos ecocardiográficos que nos están mostrando nos van a permitir hacer una evaluación más precisa para poder hacer una intervención temprana en estos pacientes y limitar de alguna forma este deterioro progresivo que sabemos que ya es el dato incipiente de daño órgano blanco por las alteraciones de la presión arterial, por la cuestión de de la respuesta inflamatoria, las alteraciones en la función endotelial vascular, que nos van a evolucionar ese paciente muy pronto a la hipertensión arterial. ¿Y para qué esperar al daño órgano blanco si tenemos, o más bien estos datos incipientes de órgano blanco, intervenir y reducir un deterioro mayor de estos pacientes? Entonces sí es una herramienta básica, creo yo. Y como tú lo comentabas, también el electrocardiograma ahora con los nuevos, la inteligencia artificial que sin duda también nos va a dar algunos parámetros muy interesantes respecto a los cambios propios electrocardiográficos en una revisión mucho más profunda de cuáles serían los deterioros o los datos de remodelación o daño de la función del corazón ya en el electrocardiograma. Entonces, yo creo que sí son dos de las herramientas más económicas, efectivas y que nos van a poder guiar nuestra estratificación de riesgo en estos pacientes que ya de por sí con los datos clínicos sabemos que van a tener deterioro. Gracias, Ale. Bueno, vamos a ser breves porque nos quedan 6 minutos. Voy a seguir con Fernando. Fernando, en tu práctica clínica que tienes, ¿qué es lo que tú recomendarías para médicos generales, internistas, que debe de llevar un paciente con hipertensión y el seguimiento con ecocardiograma? Rápidamente agradezco la invitación a Héctor y al grupo de Greta. Felicito a mis maestros como la doctora Madrid en la unidad coronaria ayer, a Pedro que fue mi maestro de farmacología y que es mi ecocardiografista. Un eco no se le niega a nadie y en manos de gente experta va a ser una herramienta muy útil para poder nosotros detectar oportunamente estos cambios que hoy por hoy van a permitirnos intensificar el tratamiento con la idea de modificar la historia de esta enfermedad.
Hoy por hoy es uno de los principales contribuyentes, sigue siendo una enfermedad silenciosa y con la ayuda de la inteligencia artificial, como lo comentó la doctora Alejandra Madrid, en los electrocardiogramas, pues ya hay cada día prácticamente publicaciones que permiten hacer un cálculo de riesgo a posteriori y con una herramienta aislada y no tanto con herramientas más complejas como es Prevent. En resumen, todo paciente hipertenso debe tener un ecocardiograma realizado por gente experta con la finalidad de hacer una evaluación inmediata si existe ya deterioro subclínico que no se ha manifestado clínicamente, que eso es, que eso es la traducción correcta, y de esta manera poder intensificar tratamiento. No. Doctor Juan Carlos, a usted le llegan los pacientes ya con un EBC hemorrágico ahí en la terapia intensiva. ¿Cuál sería este abordaje que se anticipe, ¿no?, a estas complicaciones ya antes de que suceda esta catástrofe de los EBCs hemorrágicos de los pacientes hipertensos? Muchas gracias al comité organizador. Y sí, efectivamente, creo que las dos grandes virtudes de ahora, de la charla que ahorita nos presentaron, es detectar cómo desde manera subclínica podemos tener cambios importantes en un órgano diana y cómo esto nos puede cambiar nuestra perspectiva frente al paciente. Es decir, el tener evidencia de daño o de cambios estructurales por una enfermedad subclínica muchas veces nos puede situar frente al paciente, uno, para optimizar e intensificar el tratamiento, dos, para justamente tratar las comorbilidades que se asocian a dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, incluso alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, el gran punto de esto sería el efecto que puede tomar en nosotros en la intensificación, pero también en el seguimiento estrecho de los pacientes. Y el segundo punto, de manera de comentario, también podría servir para aterrizar frente al paciente justamente de una manera clara, sencilla, estos cambios que uno detecta como personal médico y que pueden transmitirse al paciente como una señal de alarma justamente también para que el paciente se apodere del cuidado y por supuesto de esta simbiosis de cuidado médico-paciente con el objeto justamente de evitar estas complicaciones. Tenemos una o dos preguntas. Adelante, Hilda, por favor. ¿Nos prestan un micro acá? Gracias. Pedro, sí me gustaría algún comentario. Me paso por acá mejor. Sí. Bueno, ambos manejamos lo que es cuestión de imagen. Mucho se habla del daño a órgano blanco y la detección subclínica y todo esto, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita, por ejemplo, en las guías, ¿sí?, para las escalas de riesgo, poco se habla de la inclusión de la ecocardiografía, uno, y dos, también, ¿sí?, de hacer el estudio carotidio para medir el grosor íntima media, que sabemos que eso también nos está ya hablando de un daño que ahí estás, y muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Nos podrías ampliar un poquito? Sí, muchas gracias, Isla, por el comentario. Efectivamente, hay un aspecto que siempre llama la atención acerca de las guías. Las guías son eso, solamente guías, pero debe de prevalecer siempre el criterio del médico junto con su paciente. Y entonces el ecocardiograma, como ya vimos, aporta muchos datos importantes: remodelado, función diastólica, hipertensión pulmonar. Y si nosotros tenemos el tiempo de poner el transductor en la carótida, vamos a poder determinar de una manera fácil y altamente reproducible, porque es inteligencia artificial lo que es actualmente, el grosor íntima media. Y el grosor íntima media ya está perfectamente validado cuáles son los grosores normales de acuerdo a la edad. Las guías de EBC decían que no hay que usar grosor íntima media. Yo estoy en desacuerdo. Las guías dicen que tienes que medir la carga de placa aterosclerótica y en función del porcentaje eso implica riesgo. Dice, pues no estoy de acuerdo, aunque lo digan los expertos. ¿Por qué? Porque si ya tienes una placa, ya se te pasó el tiempo de intervenir al paciente. Entonces yo soy un convencido que el grosor íntima media sigue siendo útil
en pacientes seleccionados para poder determinar riesgo, particularmente en aquellos con riesgo intermedio. Es como la proteína C reactiva ultrasensible. En ciertos pacientes te puede ayudar a ser más agresivo contra el tratamiento. Entonces, definitivamente, si nosotros combinamos ecocardiograma y agregamos reversión íntima media, vamos a poder dar más datos objetivos al clínico, ¿no? Muchas gracias. Doctor Pech. Ok, completamente de acuerdo. Yo creo que todo paciente con el diagnóstico de hipertensión requiere un eco. Sin embargo, hay procedimientos rutinarios antes del eco, ¿no? Yo en mi evaluación clínica siempre pido una radiografía de tórax. Con la radiografía de tórax ya te das ideas si tienes ya repercusión a nivel cardíaca o no. Es importantísimo también hacer la relación índice tobillo-brazo. Inmediatamente te das cuenta que ya hay una enfermedad establecida y cambias el pronóstico de leve a moderado e inicias tratamiento en cierto tipo de pacientes. Muchas gracias, Héctor. ¿Verdad? Excelente. Hubiéramos que tener más tiempo por una discusión tan interesante. El único tema que yo veo a nivel público es el acceso al ecocardiograma. Yo estoy de acuerdo en que todos los pacientes, imagínense, son millones. Pero es un reto. Al final, yo creo que la tecnología va a avanzar y tenemos una saturación de ecos que también luego repiten y piden. También ese eco, también la selección, ¿no? Y creo que es un reto para todo el sistema de salud tener más acceso a esta maravillosa y les quiero agradecer por caer en tiempo. Gracias. Un comentario final. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Pedro. Creo que diste las perlas ecocardiográficas necesarias. Agradecerle a Alejandra, a Juan Carlos y a Fernando que están a la distancia. Y bueno, ya no nos comemos más tiempo. No sé si tú quieres dar un mensaje final. Pues sigan aprovechando este curso de Greta. Creo que es de lo extraordinario que se realiza en el país, así es de que son afortunados que hoy estemos acá en Campeche, aprovechen al máximo. Muchas gracias por la invitación. Pedro, no sabe doble de agradecimiento. Ya ves, que salir como buen torero. Gaby.